tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, oyentes de Radio Carlos Palenque. Buen provecho a los televidentes de Palenque TV y también muy buenas noches a quienes en viernes no han salido a entretenerse, a divertirse o a hacer el viernes de soltero y han decidido quedarse. Nos tocaría entonces una responsabilidad infinita para intentar hacerle un viernes medianamente atractivo que valga la pena haberse quedado en casa. Aunque dicen que nuestra programación es siempre la mejor excusa para quedarse en camita. El día de hoy nos tomamos un tiempito para hablar de psicología, de temáticas básicas que atañen pues a todos los seres humanos. Nosotros tenemos por sobre todo una psiquis a partir de la cual nos comportamos, actuamos, generamos fenómenos sociales. Todo es a partir del individuo, de este ser que soy yo, que es usted, del humano, de esa persona. Y los psicólogos, psiquiatras, tienen pues la especialidad de trabajar en estas personas, en estas cogniciones, en el cerebro humano. Doy la más cordial bienvenida desde México, llega directo, órale, ya no más, está con nosotros Julio Bombacano, nuestro psiquiatra de cabecera. ¿Qué hubo, Julio? Órale. Gracias, Vero. ¿Cómo te fue México? Muy bien, muy bien. Más bien que no me agarró el famoso huracán porque no llegó. Pero no llegó, sí, pero bien. Tenían mucho miedo de que llegue, ¿no? Claro, y llegaba justo al lugar donde fui al congresito en Puerto Vallarta. Y estaba espectacular porque la gente preparada y todo. Bueno, pero muy bien. No pasó nada. No pasó nada, llegó un viento. Y nada más. ¿Congreso de qué era? Era un congreso mundial, el cuarto de psiquiatría cultural. Tema interesantísimo porque hoy, gracias a Dios, en el siglo XXI estamos cambiando un poquito paradigmas, sobre todo en medicina occidental. Temas como espiritualidad, migraciones, desastres, traumas, son los que están en boga, y ese era el Congreso Mundial de eso. Qué interesante, qué interesante, qué bueno que hayas estado allá porque nos traes novedades, me imagino calientitas de estas nuevas investigaciones que se han ido generando en la ruptura de paradigmas, porque desafortunadamente a veces la ciencia nos ha encerrado y no nos ha permitido ver con otro tipo de ojos. Qué bien, bienvenido a La Paz, mi querido Julio. Y claro, no podía faltar en nuestro panel un psicólogo cognitivo comportamental, Ramiro Valda está con nosotros. Ramiro, querido, bienvenido también. Gracias, Vero, y bienvenido otra vez, Julio, a tu país. Y bueno, siempre es un gusto estar aquí. Nosotros, mientras Julio no estaba, habíamos hablado de algo novedosísimo la semana pasada que sucedió, que fue el hecho de que la marihuana se había aprobado en México, generando una jurisprudencia, diría yo, para que de aquí en adelante todos puedan pedir que de forma recreativa se les autorice a consumir marihuana. La pregunta del millón es ¿cómo cayó esta noticia en México? ¿Cómo funciona la cabeza de los mexicanos a partir de esto? Cuéntame, por favor, Julio, ya que has estado tan cerca en el lugar. De hecho, fue uno de los temas, claro, que me imagino. Lo haremos más global en todo el mundo, porque es la tendencia actualmente, ¿verdad?, que se está legalizando el cannabis. Todas las sociedades de psiquiatría, sin excepción, están presentando pues argumentaciones en contra de aquello. En contra. Ay, qué suerte. Yo estaba abriendo los ojos y mirándolo a Ramiro porque pensé que ibas a decir a favor. No. En contra. ¿Por qué? Por dos razones. Lo que sucede es que tradicionalmente la marihuana ha sido asociada como una droga, entre comillas, o sustancia blanda. Correcto. Es decir, que mucha gente la puede utilizar y no existe mayor peligro. Lo que sabemos a partir de todos los nuevos conocimientos en neurociencia, es que es una de las drogas potencialmente más nocivas para el ser humano, por dos razones. A ver. De hecho, la marihuana que se está utilizando y consumiendo hoy en día no es la misma que hace 20 años. Eso es lo que comentaba Ramiro justamente. ¿Sí? Hoy hablamos de marihuana hidroponizada, etcétera. Para decirlo en fácil, que está mucho más potenciada. Correcto. Y lo que se está observando ya desde hace una década atrás son síndromes amotivacionales, síndromes esquizoides, algunas ideas paranoicas, etcétera, que ya están mostrando que se está llegando a trastornos de salud mental y psiquiátricos. Es por eso que hay un contramovimiento, como te decía, en todo el mundo, a nivel de las sociedades. En Argentina está pasando, en Uruguay, en México también, que se está representando ante los gobiernos y parlamentos que se vaya revisando el tema, porque una cosa definitivamente es un uso recreacional,
pero otra cosa es un uso adictivo. Lo que pasa es que la línea es tan pequeña Exacto. que cuando tú crees que estás haciendo un uso recreacional, mañana ya puedes ser adicto. Y nadie te avisa, ni nadie te dice, oye, solo hasta aquí, y desde mañana puede que seas nadie. Y la línea es tan frágil que desgraciadamente gente que lo usaba, probablemente como solamente un momento lúdico, recreacional, en este momento se encuentra totalmente enganchada. Yo quiero entender, y en eso tú eres el especialista como cognitivo comportamental, Ramiro, ¿por qué la gente recurre a las drogas? En psicología entendemos y estudiamos que es por evasión, por temor a confrontar la vida, pero igual no pasa que después de que consumen luego de nuevo vuelven a la realidad. ¿Por qué la gente decide drogarse, salir de la realidad para su cotidianidad? Bueno, hay varios elementos, ¿no? El análisis lo tenemos que hacer a nivel no solamente individual, sino social. Uy. En el desarrollo de la persona a lo largo de su niñez y adolescencia, etcétera, existe la configuración en esta persona de ciertos elementos llamados factores de riesgo y de protección. Ya. Porque si analizamos, la droga está a la venta, ¿sí? Y la marihuana más que todo es de fácil acceso. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que decide consumir y una que no decide consumir? Exactamente. Y nos vamos a enfocar un poco en la adolescencia, porque es la etapa más crítica en la que una persona puede consumir o puede iniciar un consumo recreativo, etcétera, de alguna droga. En la adolescencia hay una configuración inicial de todo lo que va a ser la vida del adulto. ¿Sí? Hay un cuestionamiento de lo que va a ser, de lo que es la sociedad, y hay un cuestionamiento de lo que son las autoridades, los padres, las normas, las reglas, y el adolescente quiere configurar su propia forma de concebir la vida. Y es en esa configuración en la que algunos, si unimos, por ejemplo, algunos elementos de violencia en la familia, algunos elementos de descuido a nivel de madre o padre del adolescente, algunos elementos acumulados de no normas, no reglas, Falta de límites. Falta de límites, etcétera. Todo eso va a predisponer a que el adolescente decida consumir. ¿Y por qué generalmente deciden consumir? Por aceptación de su grupo de pares, ¿no? Entonces quiero sentirme aceptado por mis compañeros, quiero sentirme aceptado por mi pareja, quiero generar cierto nivel de liderazgo en mi grupo, etcétera, y tomo la decisión de consumir. ¿Por qué? Básicamente porque hay una disminución, un autoconcepto difuso, es decir, la persona tiene, como hablamos, una autoestima disminuida. En general en la adolescencia. Los conceptos que tienen sobre sí mismos son conceptos de minusvalía. La autoimagen que tienen y que presentan ellos no es satisfactoria para sí mismos, por lo tanto no se sienten contentos con su cuerpo. La proyección que tienen al futuro no es muy clara. El soporte afectivo que tienen de sus padres, de su familia, es mínimo o es ausente. El acompañamiento a grupos de liderazgo donde se consume la droga es muy frecuente. Entonces hay una vulnerabilidad que definitivamente sí o sí va a llegar a que esa persona consuma o inicie un consumo recreativo. Y de la frecuencia de ese consumo recreativo se va convirtiendo en un consumo más frecuente, y de ahí podemos desarrollar una adicción. Ya, una adicción. ¿No? Ahora, y yo identifico igual que tú este tipo de grupo familiar, de esta estructura familiar totalmente indiferente, pero también reconozco que existe el otro grupo que ha generado también jóvenes con problemas de adicción, que son familias estrictas, familias radicales, un padre muy violento, un padre muy exigente, una madre muy exigente, muy crítica, que pareciera también generar un detonante para que los hijos empiecen a consumir. Claro, claro. Sería el otro polo, digamos. No, por supuesto, los extremos no son buenos en ningún caso. Hay un debate hoy en día apasionante que está referido al origen, a la causa de las adicciones. Hay una escuela que está muy de moda que habla que sería un origen biologicista, por ponerlo así. Wow. Y otra, por supuesto, la que conocemos y estamos comentando, ¿no? Temas cognitivos, conductuales, etcétera. Y realmente
parece que el tema, si el huevo o la gallina es primero, en este caso es fundamental. Qué fuerte, sí. Claro, lo que sucede es que si hacemos una definición basándonos en la Organización Mundial de la Salud, digamos, droga es cualquier sustancia, ya sea introducida a tu organismo por cualquier vía, llámese intramuscular, intravenosa, inhalante, lo que sea. Por la boca. Claro, que causa alteraciones en tu sistema nervioso central. Es decir, podríamos dividirlas en las que nos estimulan el sistema nervioso central. Las que nos deprimen. Y las que nos bajan. El hecho es que la humanidad, desde que es humanidad, ha utilizado estas sustancias. Sí, pues. Siempre. Escuchamos a los Sioux que se fumaron la pipa de la paz, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Y qué había sido? Seguramente era también algún tipo de producto similar a la marihuana, al cannabis, en fin. De hecho, cuando estamos sin pilas, digamos, la gente que está tomando un café, correcto, cafeína, está haciendo una estimulación del sistema nervioso central. Cuando estamos deprimidos y nos comemos un chocolate. Correcto, con el triptófano. Es decir, la pregunta es, ¿por qué ciertas personas desarrollan adicción? Porque hay que hacer una diferencia neta en eso. Una cosa es definitivamente el consumo, no sé si está bien llamado recreacional, porque definitivamente cuando estamos bajos queremos estar más altos, cuando estamos altos queremos bajar, no simplemente es recreacional, pero otra cosa totalmente diferente son patrones adictivos. Y ahí se ha estado viendo en la teoría biologicista que muchas enfermedades de salud mental, depresiones, trastornos de ansiedad, de hecho son las que generan estos consumos adictivos. Claro. Por lo tanto, ahí está el debate, digamos. Y no se puede ver en este momento adicciones sin tomar las dos caras de la moneda, es decir, lo cognitivo-conductual y la base, el sustrato biológico en los pacientes. Claro que sí, que son de hecho las dos caras de la misma moneda, que en todo caso seríamos nosotros los seres humanos. Ahora, este consumo lo que hace en realidad es que nos hace huir de la realidad. Escapamos de un momento real, de una situación. Yo escucho a las personas, a las canciones, ¿no? Bebo para olvidar, ¿no es cierto? Hablas con personas que son adictas y te dicen, sí, es que quiero pasar un buen momento. Y yo me pregunto, ¿la realidad no tiene las cualidades necesarias como para que tengas que buscar otro estado de conciencia? ¿Huye la gente que consume? No necesariamente es huir, ya. ¿no? Todos tenemos problemas, claro, eso es obvio, y todos en nuestra adolescencia y adultez vamos desarrollando estrategias de cómo afrontar estos problemas. Algunas estrategias son efectivas y otras no. Generalmente el consumo de alguna droga, hablando ya desde el punto de vista comportamental, etcétera, se relaciona a una estrategia inadecuada, entre comillas falsa, ¿sí?, de resolver algún problema. Huir puede ser una palabra interesante, pero es más que todo aparente resolución de un problema. Ok. ¿Ya? Es tu forma de resolver ese problema. De resolver un me malestar drogo, me voy, individual. Listo, ya lo ¿sí? resolví. Me siento mal conmigo mismo, no quiero sentirme así. Tengo un dolor tan fuerte que no lo puedo tolerar. Por lo tanto, recurro a una estrategia de consumir alguna sustancia y con la aparente resolución del problema, porque mi malestar va a bajar, o voy a distorsionar lo que en realidad pasó, etcétera. Pero es enfocar además tu atención a otra cosa. Exacto. Al día siguiente están con un chaki que no pueden con él, entonces ya no están preocupados en el asunto. Claro, sino... y el que usó una droga para subir, con el chaki está muy abajo y se deprime, y al revés, me etcétera. imagino. Y además que hay todo lo que es el síndrome de abstinencia, el dolor corporal, el malestar físico, etcétera, por ausencia de la sustancia. Entonces, para curarme otra vez del chaki o de la resaca de cualquier droga, entonces vuelvo a consumir y es un ciclo no virtuoso, sino vicioso, que nos lleva, digamos, a consumir más droga cada vez. O sea, me mataste, ¿no?, cuando me dices que es una forma de resolver tus asuntos. Algunos agarramos el toro por las astas, resolvemos el asunto cara a cara, y otros
no sé, fuman la marihuana y listo, se olvidan y ya está. Exacto. Pasó. Es como lo que dicen los budistas, enfoca tu atención en otra cosa, solo que ellos enfocan su atención en y es su además el consumo. hecho de que una persona que recurre a este tipo de estrategias tiene una baja tolerancia a la frustración, es decir, no tolera el dolor, no tolera la frustración, el abandono, etcétera. Y además que no hay bagaje cognitivo para poder resolver ese tipo de problemas, ya sea emocionales, sociales. No lo aprendió en su adolescencia, no lo aprendió en su infancia, probablemente su familia, en vez de encarar los problemas, lo dejaba, no le hablaba más, o la mamá tenía una dificultad y se salía, entonces aprendió desde la primera infancia no a resolver los problemas, sino a alejarse de ellos. Ahora, te voy a decir una locura, no digna de que me hagas un análisis psiquiátrico. Pero me parece que sería pues un poquito hipócrita si lo dejara pasar cuando existe en este momento una teoría muy particular en relación de que los avances que tenemos en nuestra sociedad han sido avances, bueno, pues hemos avanzado en 50 años, lo que no hemos avanzado en 500 años de pronto. Y muchos, no sé si es lo correcto o no, pero hay teorías que afirman que el hecho de que en los años 70 la gente del hipismo haya empezado a utilizar estos psicotrópicos y estupefacientes, llamemos LSD, ha activado áreas del cerebro que estaban dormidas y al activarlas ha empezado a generar algunas resoluciones, ha empezado a generar nuevas ideas. Seamos honestos, Freud consumía cocaína y era lucidísimo y tuvo unas explicaciones que nadie podría contradecir porque así en la lucidez que nosotros tenemos, luego de pensarlo mucho, tiene absoluta razón. Hay maestros que, por ejemplo, al que ha ideado, el que ha descubierto el genoma humano, reconoce haber consumido una serie de estupefacientes y de que en ese estado alucinógeno él veía cómo era el genoma humano y lo imaginaba y luego cuando lo vio y buscó la forma coincidía. Entonces creo que se dice que hasta el propio que el que hacía predicciones al futuro, ¿cómo era? El Nostradamus consumía una serie de productos previos para poder tener esas visiones. Ahí también hay otro punto teórico que nos puede hacer tambalear. Claro, y estás entrando en un territorio muy interesante. Muy peligrosito, ¿no? No, interesante. Lo que pasa es que si haces una división de las sustancias, que es complicado hacerla, pero didácticamente. Ya. Habíamos hablado de que hay sustancias que te elevan, otras que te bajan, ¿no? Ajá. Pero hay un tercer grupo de sustancias, justamente las llamadas psicodélicas en los 70s. Claro, psicotrópico, ¿no? Sí, que de hecho lo que hacen es un estado expandido de conciencia. Correcto. Ahí podemos hablar del LSD, podemos hablar de peyote, podemos hablar de mescalina, podemos hablar de ese tipo de sustancias. ¿Qué es eso para que nos entienda la gente? Todas estas etapas se dan en nuestras vidas de manera cotidiana. Cuando vamos a dormir o estamos por despertar, nuestro cerebro entra en un estado que se llama alfa. Si hacemos un electroencefalograma, salen ondas alfa, de ahí viene el famoso estado alfa. Y este es ese estado donde podemos ensoñar, etc. Sucede que podemos inducir esos estados alterados de conciencia o expandidos de conciencia, como otros llaman, ya sea con música, ya sea con imágenes, ya sea con sonidos, con meditación. Oye, y también con hiperventilación. Por supuesto. ¿Cuánta gente que hace esta práctica de la hiperventilación empieza a tener unas alucinaciones y entra en otros estados de conciencia? Correcto. Entonces, cuando entras en ese estado, que es natural, insisto, porque se da cada día, cada noche, en esos momentos de la fase del sueño, pero cuando lo haces de manera consciente, por supuesto, ingresas a lo que algunos denominan el astral, y ahí tú puedes ver vidas pasadas, futuro, un montón de temas. Rompes la línea del tiempo. Claro. Por ejemplo, las técnicas de hipnosis para aprendizajes rápidos, justamente se basan en eso, porque en ese momento tu cerebro
está trabajando desde el hemisferio derecho, es decir, está totalmente integrado con el izquierdo y tienes mucha más capacidad. Recuerdan el caso de Thomas Alva Edison, ¿verdad? Este ñato que era el que inventaba absolutamente todo. ¿Pero cómo lo hacía? Resulta que cada noche, mientras dormía, estaba en alfa, se sobreentiende, le venían las ideas, tenía su libretita, despertaba, las anotaba y seguía durmiendo. Y claro, de ahí viene el famoso foquito. Que cuando se te prende el foco, ¿no? La idea brillante. Pero hay que diferenciar este tema del tema de otras sustancias que son para subir y bajar. Por eso te digo, hay categorías. De hecho, ese tipo de sustancias que estamos hablando no están penalizadas en ningún país en su consumo. Las que te expanden la conciencia, ninguna está penalizada, incluido nuestro país. Pero las otras sí, porque pueden causar daños potenciales a la salud, que me imagino que es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco hoy. Sin embargo, era importante tomarlo en cuenta, y yo quisiera, para cerrar este bloque, en todo caso, hacer referencia a algo que un importante estudioso e investigador de Harvard definió. Él reconoció que durante la época del hipismo al que él pertenecía, había consumido LSD y había tenido sensaciones tan fascinantes, decía él, que con el tiempo, en una búsqueda espiritual en la India, llegó a tener las mismas sensaciones, pero a partir de unos métodos de meditación tan profundos y tan elevados que le hacían activar las mismas áreas del cerebro que de forma química las había activado durante su juventud. No significa de ninguna manera que esto sea positivo, por el contrario, es decir, genera daños, y eso ya nos explicarás más adelante, y seguiremos hablando de cuánto daño nos puede generar el hacer eso, ¿no? Querer activar otros estados de conciencia y de querer utilizar otras áreas de nuestro cerebro de manera química y no natural. Ya regresamos.